Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Juan David Velázquez Daza, soy estudiante del programa de enfermería de la Universidad de Pamplona y el día de hoy seré yo el encargado de esta actividad educativa acerca del cuidado que debemos tener en la alimentación si padecemos lo que es la diabetes y la hipertensión arterial. Antes de empezar a hablar del aspecto que nos concierne la tarde de hoy, que es la nutrición y la alimentación, vamos a tratar un poco más de estas patologías y su concepto clínico. Primero que nada, vamos a hablar de lo que es la diabetes. La diabetes es una enfermedad metabólica crónica que se caracteriza por dos aspectos. El primero de ellos, que el páncreas, el cual es el órgano diana, o sea, el órgano encargado de producir todo lo que es el metabolismo completo del azúcar, él no va a poder realizar su función por medio de su célula beta. La célula beta del páncreas es la encargada de producir la insulina. La insulina es una sustancia química que permite a las células del cuerpo tomar el azúcar que está en la sangre que hemos consumido por los alimentos y utilizarlo como energía para poder realizar nuestras funciones o nuestros movimientos. Entonces, uno de los aspectos que la diabetes afecta es la célula beta, por medio de que le impide a esta producir la insulina, o sea que la célula ya no va a poder cumplir con su función, que era la producción de la insulina. El otro aspecto por el cual se puede tomar la diabetes es que la célula sí produce la insulina. Esta célula beta tiene la capacidad de producir la insulina, pero esta insulina no es acorde a la necesidad de la célula, entonces la célula no la reconoce. Y si la célula no la reconoce, se va a producir el mismo efecto o la misma respuesta de la diabetes en general. La respuesta en general que la diabetes puede ejercer en el organismo es un aumento de la glucemia o del azúcar en sangre. ¿Qué significa esto? Por medio de la insulina, el azúcar que nosotros consumimos en nuestros alimentos y pasa a nuestra sangre, entra a las células del cuerpo para que podamos utilizarla como energía y funcionar. Pero cuando la diabetes está presente no se va a poder ni producir esta insulina o no se va a reconocer la insulina por medio de las células. Para entenderlo un poco más y poder tener en cuenta y en conocimiento qué es lo que estamos padeciendo, he traído una representación por imágenes. A este lado podemos encontrar el páncreas. Podemos ver que el páncreas se siente enfermo, tiene el termómetro y también tiene como si estuviera colocándose paños de agua tibia. Aquí a este lado tenemos la célula beta. La célula beta está en el páncreas. Esta célula beta es la encargada de producir la insulina, que la representa este puntico rojo con una llave. La insulina viaja por el torrente sanguíneo y llega a las células. Aquí tenemos un ejemplo de célula que es una célula nerviosa, una neurona. Es un ejemplo, cualquier célula del cuerpo recibe la insulina. La insulina permite que se abra el cofre para que la célula pueda utilizar la glucosa. Este cofre es la membrana de la célula. Ella tiene canales o puertas de entrada para que la glucosa entre y ella la pueda utilizar como energía. Y la insulina tiene la llave que abre esa puerta. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando la diabetes ataca en nuestro organismo? Entonces, como primera instancia, esta célula no va a producir insulina, por lo tanto el proceso que para la obtención de energía del cuerpo no se va a realizar, se va a quedar hasta esta instancia. Y como resultado, el azúcar o la glucosa en nuestra sangre se va a aumentar de nivel. También el segundo aspecto como puede presentarse la diabetes es que se produce la insulina, más sin embargo esta insulina no es acorde para que la célula la reciba, entonces la célula no la reconoce y no permite que la glucosa o el azúcar entre a ella para utilizarla. Como resultado de que tengamos unos niveles altos de azúcar en la sangre, hay complicaciones o hay crisis en nuestro organismo. Nuestro cuerpo es como un reloj que se mantiene en un equilibrio. Entonces, en el momento en que el azúcar aumenta en el cuerpo, se pueden ver alterados diferentes órganos diana o órganos principales del funcionamiento. Por ejemplo, en primera instancia vamos a explicar el daño que se realiza por medio de la diabetes a los ojos. Los ojos son un órgano diana del sentido, que también reciben la circulación sanguínea. Cuando el azúcar aumenta se pueden presentar problemas como alteración de la visión, asimismo como alteración del sentido de la vista y también de la capacidad visual. Podemos encontrar que al aumento de la glucosa en sangre o del azúcar en sangre, también se va a ver afectado un órgano muy principal que son los riñones.
Los riñones se encargan de todo lo que es la filtrada de la sangre en el cuerpo. Cuando el azúcar está alta en la sangre y son filtradas por los riñones, pueden generar una alteración del funcionamiento de esta estructura, porque como decíamos, ellos ya están acostumbrados a la cantidad de glucosa que van a absorber. Ellos absorben la glucosa que está en la sangre para que no se pierda, se vuelva a reutilizar. Más sin embargo, si hay demasiada cantidad de glucosa o azúcar en sangre, ellos no van a ser capaces de absorberla toda y van a dejar pasar una cantidad de glucosa que a su vez le van a generar un daño a ellos. Otro de los órganos que se pueden ver muy afectados ante el aumento de azúcar o glucosa en sangre es el órgano más principal del cuerpo, que es el cerebro. ¿Por qué? El cerebro es el órgano que más se encarga de utilizar energía porque siempre está en funcionamiento, y como habíamos explicado, la energía se obtiene del azúcar cuando entra a la célula. Cuando hay un aumento de azúcar en la sangre y no hay la opción de que esa azúcar entre a la célula, que sería la neurona en el cerebro, entonces el cerebro no va a tener la energía para funcionar y sería como si fuéramos apagándole o le hubiéramos quitado la energía poco a poco. La célula nerviosa, que sería la neurona, no va a tener la capacidad de seguir produciendo su funcionamiento y su interacción con las otras neuronas, porque no ha podido absorber el azúcar que se encuentra en la sangre para degradarlo. A su vez también no simplemente debemos preocuparnos por lo que es la patología crónica de la diabetes. Existen patologías crónicas las cuales también tienen que tener mucho cuidado y un requerimiento alto en su alimentación, como lo es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es entendida como la presión que hace o causa la sangre a las arterias. Las arterias, aquí tenemos una representación, son unos canales tubulares de muy alta resistencia que se encargan de llevar la sangre desde el corazón hasta el resto de órganos en el cuerpo para que estos funcionen. Cuando hay un aumento de la presión arterial, significa que el corazón está bombeando la sangre y esta está llegando con mucha fuerza a las paredes arteriales. Esto tiene problemas y también puede generar crisis. También tenemos que tener un régimen alimenticio muy estricto para poder controlar lo que es la presión arterial o la hipertensión arterial. Vamos a explicar aquí con el organismo las crisis que se pueden presentar debido a la hipertensión arterial o a un mal manejo de la alimentación de esta patología. Del mismo modo como explicábamos la diabetes, la hipertensión arterial también puede causar en el organismo diversas alteraciones en órganos principales. Vamos a hablar en primera instancia de lo que es el cerebro. Al aumento de la presión arterial existe un aumento también de la presión intracraneal. El cerebro él se encuentra dentro de una bóveda craneal y él mismo maneja una presión ahí adentro. Al aumentar la presión arterial también aumenta la presión que se encuentra aquí adentro y eso nos puede generar riesgos como de accidentes cerebrovasculares o inclusive de derrames cerebrales, que son muy preocupantes. Del mismo modo, el aumento de la presión arterial también nos puede generar problemas en un órgano principal que son los riñones. ¿Por qué? Los riñones son los encargados, como habíamos hablado, de filtrar toda la sangre en el cuerpo. Ellos tienen una estructura aquí adentro que se llama el glomérulo, que es como un filtro, como un colador que se encarga de que toda la sangre pase por en medio de él, pero las cosas que son importantes para el cuerpo no, que se mantengan ahí adentro. Si aumenta la presión arterial, ese glomérulo va a tener mucha presión por parte de la sangre cuando pase, entonces él no va a tener la capacidad de aguantarla y se va a generar un daño de este glomérulo. Un daño del glomérulo significa que en un futuro nosotros no vamos a poder absorber las cosas que nuestro cuerpo necesita, sino que por medio de la orina él lo va a eliminar, porque ese filtro natural que tenemos ya se dañó a causa de que hubo un aumento de la presión arterial en un pasado. Asimismo, el aumento de la presión arterial también causa un problema grave en lo que es el órgano del sentido de la vista. Genera un aumento de la presión intraocular, que a su vez eso puede generar alteraciones en el sentido de la vista, en el sentido de la capacidad y la distancia de este sentido. Como estrategia que se le brinda a las personas tanto diabéticas como hipertensas para mantener una buena salud y equilibrio en su cuerpo es el manejo de su alimentación. Por medio de una buena alimentación, una buena nutrición, estas personas padecientes de estas enfermedades crónicas pueden tener un equilibrio y un estilo de vida acorde como si hubiera
como si fuese cualquier otro tipo de persona, pero siempre y cuando mantenga la autorresponsabilidad de alimentarse acorde. Si hablábamos que la diabetes es el aumento del azúcar en la sangre, entonces podemos empezar a hablar que una nutrición o una alimentación adecuada para los diabéticos empieza por una dieta baja en azúcar, una dieta baja en dulce. Asimismo, como general, hacia la parte del aumento de la tensión arterial, podemos dar como referencia que los causantes de que la tensión arterial aumente o esto se agrave son los iones. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de los iones? Todos aquellos alimentos que poseen una estructura iónica en su componente van a generar que la presión arterial aumente, como por ejemplo la sal puede generar que la presión arterial aumente y se mantenga en unos niveles que no sean soportables para el cuerpo, y esto puede generar, como habíamos explicado antes, muchos daños para el organismo. Entonces, como estrategias para todas esas personas diabéticas e hipertensas que quieren mantener una buena salud y equilibrio en su cuerpo, vamos a empezar por lo más principal, que es la ida a comprar los alimentos al supermercado. Una de las cosas principales que debemos tener en cuenta cada vez que realizamos la compra de los alimentos, y si padecemos estas patologías, debemos tener en cuenta muy bien todo lo que tiene que ver con la tabla nutricional que viene en los alimentos. Todos los alimentos por requerimiento del gobierno nacional deben de traer una tabla nutricional donde especifiquen cuáles son los componentes que ese alimento trae. Entonces, si es una persona diabética, lo primero que debe tener en cuenta es cuánto azúcar trae ese producto. Asimismo, una persona que sufra hipertensión arterial debe tener muy en cuenta todo lo que tiene que ver con las grasas, porque las grasas también aumentan la tensión arterial. Yéndonos un poco más al fondo y para entender un poco más de qué alimentación es eficaz para estas personas padecientes de estas patologías, vamos a entender que la diabetes no simplemente causa los problemas del azúcar. La diabetes se puede ver complicada si existe una alteración o un mal manejo de otras sustancias alimentarias, como por ejemplo, si nosotros consumimos una dieta alta en colesterol, tenemos un riesgo de que esa diabetes se nos complique. ¿Por qué hecho? Nuestro cuerpo es tan perfecto que si nosotros no consumimos el azúcar en nuestro alimento, él mismo desde adentro se encarga de producir un estilo de azúcar para poder funcionar, y ese azúcar lo saca de las grasas. Por ese motivo, una dieta rica en grasas también puede ser un factor de riesgo para que la diabetes se complique, porque esa grasa el cuerpo la va a poder convertir en azúcar en un futuro. Así nosotros no estemos consumiendo azúcar en nuestra dieta, pero si estamos consumiendo grasas, eso se nos va a ver una complicación de la diabetes. Asimismo, si hablamos de lo que es la hipertensión arterial y el alimento que puede complicar esta parte, entendemos que todo lo que tiene que ver a su vez con el colesterol también puede generar taponamientos o inclusive alteraciones del sistema circulatorio que se pueden ver en respuestas de complicación de la hipertensión arterial. Para entenderlo un poco más, vamos a poner un ejemplo. Entonces, la persona hipertensa no tiene el manejo adecuado de su dieta y le gusta ir a comerse una hamburguesa en cualquier tienda de comidas rápidas. Esa hamburguesa tal vez no tenga mucha sal, pero más sin embargo es muy rica en colesterol, en grasas. Esas grasas, que a su vez son grasas trans, se van a ir al organismo y van a poder o inclusive generar algún tipo de taponamiento o se van a quedar atrapadas en las arterias. Eso va a causar que nuestra presión arterial aumente y se complique. Por ese motivo, las personas hipertensas también deben de tener una dieta muy balanceada, no solamente en lo que tiene que ver bajo en sal, sino también bajo en colesterol y en grasas. Es muy importante entender esto por el hecho de que las personas, al consumir tanta grasa, esa grasa no simplemente se va a ir a acumular a las arterias y va a ser complicación para la hipertensión y, como habíamos hablado anteriormente, también para la diabetes, sino que esas grasas también van a generar otros problemas que alteren al organismo. Es muy importante que las personas diabéticas e hipertensas tengan la conciencia de que no pueden incluir en sus dietas estos alimentos ricos en estos productos por el hecho de que van a complicar su patología. Entonces, preguntarán ustedes, entonces el diabético no puede comer nada de dulce y el hipertenso no puede comer nada de sal. No exactamente.
Sí se les permite a las personas consumir los productos que acostumbraban porque sabemos que el hecho traumático de pasar de un tipo de alimentación a otro puede generar en la persona otros problemas, tal vez no físicos, tal vez psicológicos, pero tenemos que evitar todo esto. Entonces, lo que se recomienda a las personas diabéticas es, si pueden comer lo que les gustaba, si se querían comer un pedacito de torta, todavía lo pueden hacer, más sin embargo tiene que ser en una cantidad muy baja y en un tiempo muy prolongado. No lo pueden hacer con la misma recurrencia que lo hacían antes. Ya tienen que tener un control y un conocimiento de que si lo hacen esto le va a causar problemas a su organismo. Entonces el profesional de salud lo que le dice a la persona diabética es, si usted quiere estar bien, si usted quiere sentirse bien, siga una dieta baja en dulce y baja en grasas. Pero si usted quiere complicarse y más adelante verse con problemas en otras partes de su cuerpo, continúe con su alimentación regular, consumiendo los dulces, las grasas y el colesterol que usted desee. Pero entonces se preguntarán ustedes, señor enfermero, ¿qué puedo entonces comer yo como diabético o como hipertenso para que mi cuerpo se mantenga bien? Por supuesto que tenemos esta información para beneficio de todos ustedes. Entonces, cuando hablamos de lo que es la diabetes y hablamos de lo que era el aumento del azúcar, entonces vamos a manejar para el organismo y para compensar esa falta de dulce que vamos a tener en la dieta, vamos a manejar una dieta rica en omega 3, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el pescado. También se va a mantener una dieta muy rica en lo que tiene que ver con los lácteos, siempre y cuando sean descremados si la persona tiene intolerancia a la lactosa. Los lácteos permiten a la persona compensar esa glucosa que no está absorbiendo por medio de la lactosa, que es un aminoácido menos codificado que la glucosa. A su misma vez, también para los diabéticos podemos recomendar lo que es el consumo de toda la familia de verduras y legumbres como hábito saludable para mantener tanto bajo los niveles de azúcar como bajo los niveles de colesterol. También se recomienda para las personas diabéticas el consumo de todos aquellos alimentos que tengan recursividad con frutas secas por el alto componente de fibra que éstas poseen y la ayuda que le brinda a las personas diabéticas en su metabolismo. Hacia la parte de las personas hipertensas, entonces, ¿qué productos son buenos para ellas? De mismo modo que las personas que sufren diabetes, el pescado es una alta fuente de omega 3, el cual es un componente muy útil para la parte de la circulación sanguínea. Es muy importante recalcar que las personas con hipertensión arterial tienen que evitar mucho lo que son las comidas altas en grasas. Entonces la mantequilla, los embutidos, las comidas rápidas, las papas fritas, esas cosas no se van a poder consumir en la dieta. La harina, que digamos es muy común en los hogares, tiene que ser consumida en muy baja cantidad. Para compensar todo esto que se está quitando de la dieta para los hipertensos, también vamos a hablar entonces que la familia en las verduras y legumbres cumplen para los hipertensos una funcionalidad amplia, no solamente porque ayuda a reducir los niveles de colesterol, sino porque también todos estos vegetales le permiten a la persona absorber minerales propios de los vegetales que le van a apoyar en la circulación sanguínea. Estos minerales que traen los vegetales van a poder ayudar, uno, a mejorar que la circulación sanguínea sea más rápida y que el bombeo del corazón sea de forma controlada, porque los vegetales tienen propiedades muy naturales que ayudan al organismo en este sentido. Entonces, como recomendación para las personas, recordemos en primera instancia cuando van al supermercado, revisar todo lo que tiene que ver con la tabla nutricional de los alimentos para poder corroborar qué es lo que están llevando para prepararse su dieta. Y como segundo, tener en claro cuáles son los productos que debemos consumir para poder tener un equilibrio en el cuerpo. Recordemos las dietas ricas en verduras, en legumbres, en frutos secos, en omega 3 y bajas en todas aquellas cosas que nos pueden hacer daño. Para evaluar un poco acerca de la enseñanza que he generado en ustedes, me gustaría que participaran juntamente conmigo en esta pequeña actividad de evaluación, la cual es una cartelera donde se encuentran diversidad de alimentos especificados de ningún tipo. Existen diversidades y la persona que salga en sorteo va a pasar aquí adelante a pintarnos con el color verde y amarillo tal cual está identificado arriba
verde diabetes, amarillo hipertensión arterial. Entonces va a pintar o va a hacer una X encima del alimento que cree que es dañino para esta patología. Vamos, primera instancia, a sacar los dañinos, a sacar todos esos alimentos que causan daño a la patología. Después haremos un nuevo sorteo y saldrá una nueva persona, esta vez a enseñarnos qué conocimientos adquirió de esta charla acerca de esos alimentos propios y veraces para utilizar en una dieta de un hipertenso o de un diabético para poder mantener un equilibrio en su cuerpo y tener un excelente funcionamiento. Después de esto, pues ya daremos terminada la intervención educativa. Para mí un placer completo la compañía de ustedes. Espero que haya sido de grato apoyo a su conocimiento de sus patologías esta pequeña charla acerca de nutrición. Es importante recordarles que la autorresponsabilidad y la conciencia que debemos tener cada uno de nosotros si padecemos estas enfermedades es alta, no solamente por beneficio propio, sino también por beneficio comunitario. Recordemos que asimismo como nosotros somos individuos, hacemos parte de una comunidad, comunidad como nuestra familia y comunidades otras personas que nos creen partícipes e importantes para sus vidas. Por eso siempre es imprescindible que nos cuidemos y estemos al pendiente de cosas importantes y tan influenciables en nuestro cuerpo. Como último consejo ante los diabéticos, si desean aún así de estas recomendaciones, exponiendo todas las complicaciones que pueden generarle a su cuerpo esta patología, el consumir el azúcar, existe un derivado para estas personas el cual tiene el componente del dulce, mas no tiene el componente dañino que ejerce el azúcar al cuerpo. Este componente se llama glucerna, que es una sustancia química capaz de endulzar los productos para sentir el dulce, mas no hace daño al cuerpo. Entonces es otra estrategia y consejo que se le permite a los diabéticos si llegado el caso quieren continuar con una dieta rica en dulce.